Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por acompañarnos en esta emisión. Hoy en nuestro espacio queremos ofrecerle un tiempo para mostrar algunos de los momentos significativos de nuestro programa durante 2024 y esto lo hacemos debido a la participación de importantes figuras del ámbito cultural cubano. Vamos a recordar hoy la presencia de presidentes de los comités provinciales de la UNIAC. Queremos un tanto descubrir quién es Danilo y su pasión por las letras. ¿Cómo inició? Bueno, Danilo Felipe es un ingeniero devenido escritor, ingeniero pecuario incluso, o sea, de un sector bien distante, digamos, del mundo de las letras, ¿no? ¿Qué sucede? Desde pequeño siempre viví en un ambiente bastante literario. Mi abuela era una furibunda lectora de todo lo que le caía en las manos. Te estoy hablando desde aquella novela rosa que solían leer las amas de casa, novelitas de Corintellado, de vaqueros, no sé, pero al mismo tiempo podías encontrarte en la casa los textos incluso hasta de los clásicos de la literatura universal, desde un Dostoyevsky hasta un Balzac, pasando por cualquier otro autor importante. Una época sin dudas de un esplendor de las publicaciones, recuerdo las ediciones Huracán, las otras editoriales que se dedicaban a publicar textos de policíacos, la colección Radar, la colección Dragón, en fin, eran textos donde había un ambiente muy propicio para esto, y en mi casa era cotidiano ver a mi abuela, también mi padre era un muy buen lector. Y esto de alguna manera fue fomentando mi inclinación hacia las letras. Escribía cosas que no le enseñaba a nadie, las tenía ahí en una libreta. Me daba pena, pensaba que lo que hacía no tenía ningún valor. En fin, fui acumulando textos, sobre todo cuentos, pequeños textos. Y un día, cuando por azares de la vida, después de transitar por distintos sectores y demás, llego a ser el director municipal de cultura en San Cristóbal, año 99, conozco, ¿no?, ya las vías para publicar, me adentro mucho más en el mundo de la cultura, y a partir de aquí, con cierta timidez, comienzo a mostrar mis textos a los miembros del taller literario, al asesor literario que teníamos. Él me dice que sí, que encuentra valores, me estimula y yo me decido a presentar mi primer libro con el sistema de ediciones territoriales ya en el año 2000 y un poco, y a partir de ahí, bueno, se publica mi primer libro. Tengo hoy, 6 libros publicados de narrativa, de cuentos, sobre todo cuentos breves, más la presencia en publicaciones, por supuesto, periódicas, en publicaciones seriadas y en otros lugares, dentro y fuera del país. Pero bueno, por ahí viene mi afición por la literatura, esos son mis inicios y después me desarrollé. Ya en el año 2016 ingresó a la UNIAC y bueno, hasta ahora he estado en la organización, primero como presidente de la filial de literatura y recientemente fui electo el presidente del comité provincial de la UNIAC. Por ahí viene la cosa, ¿no? Por tener una experiencia como director municipal de cultura, también le permite estar más cerca de los procesos culturales en cada uno de los escenarios de un municipio, porque justamente ahí en los municipios hay determinadas problemáticas y es donde se gesta la vida cultural de manera más cercana. Sí, sin lugar a dudas, fueron 11 años y medio de director municipal, después incluso fui especialista en la dirección provincial cuando comienza la nueva provincia de Artemisa, y fui subdirector provincial también ya en esa etapa. O sea que de hecho me vi muy involucrado en todos estos procesos, los procesos culturales, y eso por supuesto me dio un diapasón, ¿no?, amplio en cuanto a la cercanía, ¿no?, incluso a las distintas manifestaciones, no solo a la literatura, sino que tuve que vincularme, por supuesto, con las diversas manifestaciones, aunque a veces en funciones de director, bueno, también uno se va involucrando, y por el carácter de escritor, por supuesto, se va compenetrando mucho en ese trabajo interdisciplinario incluso que se va logrando con las otras manifestaciones. Y por ahí viene, ¿no?, mi tránsito, ¿no?, en el sector de la cultura sobre todo. Sí, porque no solamente se vuelve en un gestor de estrategias, sino se vuelve en un productor cuando hay que resolver tantas opciones, cuando tienes un evento y sabemos de determinadas dificultades, usted también se vuelve pues un gestor productor para que la actividad salga. Por eso le digo que le dio herramientas para poder solucionar. Naturalmente, no era solamente las funciones, vamos a decir, administrativas que tenía, sino también me involucré como creador en todos
en todos estos procesos. Artemisa es un territorio que no tenemos una membresía amplia, son 84 miembros, de ellos tenemos 68 viviendo en el país y además están dispersos por los distintos. Yo te diría que esa es la principal característica, la dispersión de los miembros de la unidad en los distintos municipios. Eso, por supuesto, eso se ha visto muchas veces en los análisis como una dificultad. De hecho, lo es a los efectos de poder reunirnos con más sistematicidad, agrupar los escritores, o sea, su visita a la sede y demás. Pero hemos querido verlo también como una oportunidad. La oportunidad de que esa misma dispersión nos da de tener un pedacito de la unidad, como digo yo siempre, en cada uno de los rincones del territorio. Cómo podemos insertar, y por ahí hemos también encaminado, o estamos encaminando parte de los esfuerzos, cómo lograr cada vez una mayor inserción de los creadores de esa vanguardia artística en la vida cultural de los lugares, que cada cual tenga su espacio o su proyecto, que sea tenido en cuenta en las decisiones que se toman a nivel local, no solamente por los decisores de la cultura, sino por los decisores en sentido general. Yo digo que el artista, el creador, tiene una sensibilidad particular para captar las cosas que el mundo que le rodea, para interpretarlo, para verlo, para ver donde el ojo común, sin utilizar la palabra común en ningún sentido peyorativo, donde el ojo de alguien que no es artista mira, a veces no ve lo mismo que ve el creador. Y creo que puede ser, a veces un escritor, por ejemplo, puede tener sensibilidad también para en el entorno decir, bueno, hay cosas de mal gusto acá, está pasando esto, para identificar dónde está lo kitsch y dónde está lo verdaderamente valioso desde el punto de vista cultural. O sea, incluso no hay que ser artista plástico obligatoriamente. Y creo que cualquier creador puede también contribuir mucho desde su visión, no solamente al desarrollo de su manifestación, a promover lo mejor de la cultura nacional y también de la universal, lo mejor de la universal, ¿no?, en su manifestación, sino también puede incluso incidir en otras decisiones que tienen que ver con cómo hacer las cosas mejores, cómo insertarnos en esos proyectos de desarrollo local, donde a veces incluso puede que no se piense en la cultura a la hora de diseñarlo, sin embargo la cultura es importante y debe estar en esos proyectos también. En fin, creo que podemos ayudar mucho en ese sentido, y esa dispersión, reitero, creo que nos puede por lo menos ayudar como oportunidad a que desde ahí también los nuestros hagan su trabajo, hagan su labor. Hablemos entonces de las sesiones que existen, la fortaleza, ¿en qué proyecciones están trabajando? Bueno, yo creo que la primera fortaleza, ¿no?, que podríamos tener, o que de hecho existe, es la unidad. Se ha logrado en los últimos tiempos una mayor unidad en los creadores. Hemos salido de una etapa muy difícil, etapa donde perdimos valiosos artistas, valiosos creadores, una etapa signada por carencias de todo tipo, la situación actual, creo que no hay que hablar mucho de eso, y por otras dificultades, ¿no?, que sin duda han marcado, ¿no?, la creación, han marcado la situación, y es muy difícil lograr la unidad, ¿no?, en tales circunstancias. Creo que ese es uno de los mayores retos, preservarla, porque creo que sí que se ha venido logrando, incluso en esta etapa, la etapa de pandemia, la etapa por la que hemos atravesado, se ha mantenido viva la cultura, los creadores han buscado alternativas, a distancia, a veces buscando otras formas, pero se ha mantenido viva de alguna manera la cultura. Y creo que preservar eso es algo importante, incrementar, como te decía, cada vez más la presencia de nuestros creadores en la vida cultural, no solamente a partir de concientizar a los decisores, sino también nosotros mismos ganar en conciencia, los creadores, del papel que nos toca como vanguardia, de lo que nos toca, para, como no sé, como diría Barnett, empujar ese país, ¿no?, contribuir a eso. Y creo que eso es una de las cosas en las que más, ¿no?, debemos trabajar. No se ha dejado de crear en Artemisa, no se ha dejado de trabajar, y por ahí debemos conducir el trabajo. Y en el programa Los de la Unión, momentos significativos del año 2024. En esa ocasión recibimos a varios presidentes provinciales de la unidad con quienes conversamos. Aquí algunos de estos momentos. ¿Cómo llega a la radio? Pues llego a la radio casi que por casualidad, porque mi esposo lo mandaron a trabajar en la Isla de la Juventud. Entonces, lo primero que busqué, lo que me quedaba más cercano y que ya en Holguín, de donde procedo, lo iba a hacer, me acerco a la radio y así comenzó mi vida. El trabajo que tenía
era el asesoramiento a programas históricos. Y aquello fue terrible porque casi no conocía nada de la historia de la isla. Pero frente a la emisora de la Isla de la Juventud, Radio Caribe, hay una biblioteca, la biblioteca municipal. ¿Qué hice? Salté inmediatamente a la biblioteca y solamente encontré 2 libros sobre la historia de la isla y que coincidían en algo. Filiberto Ramírez Corría y Núñez Jiménez. Entonces, cuando dije, ¿dónde puedo encontrar bibliografía sobre la isla? Porque no puedo asesorar algo si no lo conozco. Me dijeron, no hay libros, no hay más libros. Entonces, me obligó a salir grabadora en mano a buscar a los más viejos en la isla. Esa historia viva creo que fue lo que me marcó para siempre, me ha marcado, sigo así. Buscar la historia en quienes eran parte de esa historia, porque había todavía personas que habían trabajado en el Presidio Modelo que lo conocía todo como un horror. Es verdad que es un horror, pero es un Presidio Modelo en Cuba. Entonces, todo eso me motivó la fundación de la Federación de Mujeres Cubanas, de los CDR. Bueno, todo era fundación. Prácticamente fue deportación, fue una isla de deportados hasta que triunfó la revolución. Y toda la historia anterior también la pude encontrar en esos pineros viejos y prácticamente ayudar a rescatar esa historia a partir del triunfo de la revolución, sobre todo el paso del ciclón Alma, que devastó totalmente la isla. Entonces, para mí eso fue una fortaleza, porque ayudé también a conformar la historia del teatro, por ejemplo, que no se tenía, y así de las diferentes artes. Allí no había telecentro, cuando eso no había televisión, y en los programas históricos, que eran los que me habían puesto en la mano, Historia de la Localidad, era prácticamente de los 2 textos que había, ir convirtiendo en texto radial y alguna pregunta que se hacía en medio de un programa grabado a los oyentes. Inventé hacer algunas dramatizaciones para apoyar aquella historia que casi toda, ya digo, era antigua, antes de la revolución. Y así la historia del transporte en la isla, del comercio, hasta de los sindicatos, todo, pero con pequeñas dramatizaciones. Entonces, en una visita de los metodólogos de la radio a la isla, me dijeron, pero ¿cómo tú hiciste esto? ¿Quién te dijo que hicieras eso, que se podía hacer eso? Yo dije, bueno, yo lo necesitaba y en los intercambios, en los barrios, escuchando los programas, los oyentes hacían sugerencias también. Y yo lo hice, dice, pero necesitabas un permiso. Digo, bueno, yo tuve el permiso de la audiencia. Y está muy mal lo que yo estoy haciendo. Me dijeron, no, todo lo contrario. Y si ya tú hiciste eso, ¿qué más tú piensas hacer? Y yo les dije lo que tenía guardado. Y cuando se los dije, me dijeron, tienes que ir con nosotros a la próxima reunión nacional porque esto hay que generalizarlo en Cuba. Y así surgieron las dramatizaciones y también los programas históricos dramatizados a partir de esta experiencia en la isla de alguien que se había iniciado en la radio y que lo peor era que me hubieran dado lo peor y lo mejor, un programa histórico a asesorar y que no existía casi historia escrita sobre la isla. Hablemos, Teresita, de ese vínculo con la unidad. Ya recorrimos el vínculo con la radio, con la asesoría, también con la historia que te hizo enamorar de la Isla de la Juventud, pero ¿cómo llegas a la UNIAC? Llego a la UNIAC por los premios que gané consecutivamente en casi todos los festivales nacionales de la radio. Y entonces me decían, pero si tú tienes un expediente grandísimo, tú entras con facilidad. No, yo siempre tuve a la UNIAC como una meta que había que alcanzar porque era otra vida la que se podía vivir desde la UNIAC, otra visión de la vida cubana, incluso desde la UNIAC. Y por fin me convencieron, el que estaba en ese momento de presidente de la filial, muy amigo, y me convenció, entré inmediatamente a la UNIAC y
Al poco tiempo él tuvo que hacer otros trabajos, entré también en la filial, a dirigir la filial, y así he estado en diferentes responsabilidades siempre, con una visión de que la UNIAC es aquel sueño que todos los cubanos queremos alcanzar, donde hay un pensamiento plural, mucho respeto y sobre todo un único objetivo que es salvar la patria. Además de ese concierto plural de voces, ¿qué otros desafíos sientes que tiene la isla hoy en la gestión cultural que empezarás a realizar? El sistema institucional en ocasiones se queda un poco atrás, quizás no comprenden tanto los procesos y las necesidades de los artistas. No es que nosotros pensemos que somos superiores a los demás ni nada de eso, pero siempre el intelectual, el artista, tiene una visión más profunda, incluso sobre toda la sociedad. Y ahí existe una fortaleza desde el mandato pasado. Por ejemplo, la directora de Cultura es miembro de la UNIAC. El presidente del Consejo de las Artes Escénicas es miembro de la UNIAC. Eso hemos ido saliendo y entonces así ayudamos a comprender los procesos. Algunos se nos resisten un poco más, pero por ejemplo, cuando se decía que el presupuesto para mantener y cuidar, salvaguardar el patrimonio pinero tenía que ser de cultura, del Ministerio de Cultura y no allí, y ya hoy el gobierno ha puesto presupuesto para salvaguardar el patrimonio. Por ejemplo, el Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente. Nosotros necesitábamos atraer las miradas del mundo hacia la isla para buscar ayudas, cooperaciones. Y si no lo lográbamos, no nos iban a ver cómo visibilizarnos. Entonces eso fue muy duro, que desde el cine pudiéramos atraer turismo y así vernos en todo el mundo. Costó cantidad, decían que no podía ser, que no, pero sí, claro, ya vamos por el segundo. Y lo mejor de todo, el concierto final, desde el primero que fue por Silvio Rodríguez, fue y es y será siempre desde el Presidio Modelo, que no es mal llamado Presidio Modelo, es un modelo de presidio, es un presidio modelo y no lo podemos borrar porque forma parte de nuestra historia. Y ya estamos recibiendo logros, gracias por supuesto a Perú Gurría, que en todos los escenarios tenemos que agradecer su comprensión y su disposición, su creer en nosotros. ¿Por qué la radio y por qué después la televisión? Bueno, la historia es un poco larga pero rápida. Yo entro al mundo de la radio en el vientre de mi madre, porque mi padre fue locutor desde el año 1954 y desde que yo nací, bueno, en mi casa solo se hablaba de radio, televisión, actuación, guión, dramatizado, y los domingos había tertulias en mi casa con actores, actrices, directores, escritores. Pero siempre la locución fue un fuerte fundamental, porque mi padre era muy defensor de su condición de narrador de espacios dramatizados. Y yo desde niño empecé a vincularme. Iba con él a la emisora, cuando él pasa a la televisión en Santiago, cuando Jesús Cabrera funda Tele Rebelde en Santiago en el año 68. Él pasa 2 años después, en el 70, y yo comienzo desde pequeño a ir a ver las aventuras en vivo, novelas, teatros, cuentos, todo se hacía en vivo, era televisión. No había video en esa época. Y hasta musicales y de todo, infantiles. Y por ahí comenzó. Estuve en 4º grado en un círculo de interés de televisión, pero bueno, en casa del herrero Cuchillo de Palo me fui, no estuve más, abandoné. Se me metió en la cabeza ser piloto de combate y bueno, sueño de niño. Pero bueno, ya llegó el momento en que, terminando el preuniversitario, se convoca un curso de locutores en la Dirección Provincial de Radio en Santiago, y yo leo el periódico y digo, esta es mi oportunidad. Y hablo con mi padre y me dice él, ¿tú estás seguro de que quieres ser locutor? ¿Tú sabes lo que significa ser locutor? Y digo, bueno, sí, yo te veo a ti. Dice, no, pero fíjate, yo voy a estar en el tribunal, pero cuando tú entres yo salgo. Digo, ay, mi madre. Pero así fue, salió. Los locutores que estaban en el tribunal, yo les decía tío a todos, amigos de él, y por ahí empezó la cosa.
Tristemente, mi padre imparte 2 clases en el curso y fallece. O sea, me quedé como desorientado, me quedé desamparado. Pero bueno, por ahí comenzó la historia. Llegaron aquellos tiempos de los yogas, ya finalizando los años 80, a principios de los 90 comenzaron los yogas. Te conozco a ti, conozco a Bruno, conozco una serie Éramos entonces del HS en aquel Éramos momento. del HS en ese momento. Y por ahí ya comenzó el bichito aquel de encontrarme conmigo mismo, porque uno iba viendo a los jóvenes de su tiempo, cómo pensaban, cómo se proyectaban. Y bueno, ya había abandonado 2 veces la universidad, Historia del Arte, Filología, y llegó la FANCA. Llegó el momento de fundar la FANCA en Holguín y soy fundador de la FANCA en Holguín. Me graduó en el primer curso de la FANCA con diploma de oro en dirección y ya la vida cambió. Ya la vida fue tomando un curso diferente. Nunca abandoné la locución, pero bueno, ya empecé a escribir dramatizados desde principios de los 90, a narrar con mucha más consecutividad. Siempre me incliné por la narración dramática, siempre. Y comencé narrando históricos seriados, después pasé a la novela y con el tiempo me fui a México un tiempo, unos 10 años, vine para acá, venía en cuestiones de trabajo y ya me dediqué completamente al policíaco. O sea, todavía estoy narrando policíaco y escribiendo cuentos policíacos y otras cosas que escribo también de música cubana. Pero no solamente me dediqué a escribir, a narrar, sino también a dirigir, a actuar. O sea, que la vida fue tomando matices diferentes y cada matiz fue aportándole algo nuevo, algo transformador a mi vida. Hasta que vino un día aquí a La Habana, al Hurón Azul, a una peña, al Viernes del Locutor se llamaba así, y estaba Laureano Céspedes Hernández, estaba Aida Isalve, Nelson Moreno de Ayala, Julita Ocende, una serie de personas que estaban en ese momento, y me presenté con tremenda pena, y rápidamente Laureano me acogió, y conversando me dijo, tú vas a ser el coordinador de nosotros en Santiago. Y efectivamente llamó al presidente Bayán y comencé como coordinador de la sección de locutores allá en Santiago. Comencé a realizar un trabajo de peñas, intercambios, vínculo con el Centro de Lingüística Aplicada, la universidad, y fui granjeándome el cariño de la gente. Ya me conocían, pero bueno, ya en esta faceta. Y en el 2008, en la Asamblea de Balance, salgo como vicepresidente primero. Entonces ya a partir de ahí sí, 3 mandatos consecutivos como vicepresidente primero. He estado ya en 3 congresos de la unidad y bueno, por eso es que me voy vinculando con el trabajo de esta organización que es fascinante, es maravilloso. Y a la par, la televisión, la radio en Santiago de Cuba, la vida social de Santiago, que tú sabes que es bastante fuerte, que siempre tiene un motivo para involucrarte en algo diferente, Festival del Caribe, Expo Caribe, Festival de Son, bueno, muchísimas cosas que ustedes la conocen muy bien. Quisiera un tanto conocer cuáles son las propuestas, cuál es la agenda de trabajo que tienes junto al Ejecutivo. Bueno, Santiago es una ciudad, ya tú lo has dicho, con un potencial cultural muy grande y ha tenido un presidente de la unidad con una trayectoria de 26 años al frente del comité, con bastantes resultados. Y realmente hay que destacar que eso te pone en una situación buena, jugosa, digámoslo así. Pero es bueno, ya lo decía hace unos días, eso te pone a pensar, te pone a reflexionar cómo continuar ese camino, cómo encontrar el derrotero de tu tiempo, de tu momento, y por supuesto tomar todo lo mejor de lo que pasó anteriormente y lo que ya no está contextualizado, traerlo al presente y otorgarle el matiz que le corresponde. En primer lugar va por ahí la historia, va por ahí de concentrar la situación real de la unidad santiaguera en el momento que estamos viviendo, que es un momento de complejidades económicas, internacionales para nuestro país, pero que eso nos lleva a desarrollar el pensamiento creativo y buscar las alternativas que muchas veces no tienes para poder salvar la actividad cultural e impedir lo que hemos dado en llamar el apagón cultural. No puede permitirse eso bajo ningún concepto. En primer lugar, hay que trabajar en función de lo que necesita la sociedad de Santiago de Cuba, de lo que necesita a partir del encargo social que tiene la unidad. Si te pones a pensar en todo lo material que está afectando a la cultura,
propio del bloqueo, la situación que tenemos en estos tiempos, te resulta difícil enfocar el trabajo, pero se hace desde la perspectiva de utilizar todas las potencialidades de los miembros y las opciones que ofrece cada ciudad. Si las instalaciones están, si la tecnología está, si el talento está, que es lo más preciado que tiene este país, el capital humano, se aprovecha. Y las líneas que estamos desarrollando precisamente es aprovechar toda la potencialidad, todas las oportunidades que tienen los miembros para desarrollar no solamente la actividad práctica de la cultura, sino también la actividad intelectual de la cultura, el sedimento intelectual que tiene cada quien, porque no podemos negar que el movimiento artístico cubano tiene también un sedimento intelectual muy importante y cultural. Y eso lo estamos aprovechando. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Los de la Unión. Vamos despidiendo ya este espacio. Le estaré esperando la próxima semana.